Filipenses 2:12, con la ayuda del Señor. Libro de Filipenses 2:12, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta ahí leemos, y que el Señor sea bendiciendo su palabra. Amén. Aquí está Pablo, hermanos, trayéndonos un consejo que, si bien es cierto, en ese momento lo está hablando a los hermanos de Filipos, a los filipenses. Él está trayéndoles ese consejo de parte de Dios. Y quiero que pensemos en esta mañana, hermanos, cuando el querer y el hacer vienen de Dios. Vuelvo, repito, cuando el querer y el hacer vienen de Dios. Una cosa es querer, hermanos, otra cosa es hacer. Sin embargo, estas dos palabras siempre yo las veo como gemelos. Siempre están juntitas ahí. Y esos dos gemelos caminan siempre juntos donde quiera que vamos en nosotros. Pero a veces hay uno de los gemelos que está más dispuesto que el otro. Porque es posible que nosotros querramos algo, pero no estemos dispuestos a hacerlo. O sea que hay un hacer gemelo que es más haragán. A veces no quiere. El hacer está en aquello que vemos, queremos estar ahí, queremos hacer eso. Pero no queremos sacrificarnos para poder llegar ahí. Queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Y el significado de querer, hermanos, usted lo comprende. Son palabras muy conocidas que a diario las escuchamos. Querer es desear, es apetecer, es anhelar, y también figura en los sinónimos de querer, ambicionar. Ahí está el significado: desear, apetecer, anhelar, ambicionar. Ahora, ¿qué es lo que nuestro corazón quiere? Desea, apetece. Y quizás nos vamos a encontrar con esa batalla ahí. Pero también el hacer tiene un significado. Hacer es producir, es realizar, es formar, es crear, es fabricar. Eso es hacer. De manera que para que se complemente esto, deben estar siempre juntos, trabajando. El querer y hacer nuestro, como creyentes, lo encontramos en la palabra de Dios, hermano. Y eso no se fundamenta en la capacidad que nosotros tengamos para hacer esto o aquello. En el sentido espiritual, no descansa nuestro querer y hacer en la capacidad que usted como persona tiene, siendo un intelectual quizás, siendo una persona conocedora de X o Y oficio, o X o Y profesión, lo que sea. Ese querer y hacer tal vez usted lo puede enfocar en ese campo, pero no en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, el querer y hacer no descansa en su capacidad. Ese querer y hacer en el sentido espiritual, hermanos, está en una persona, y es en Dice
el verso 13, es el verso titular quizás en esta meditación, podemos decir. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, y dice, por su buena voluntad. Y si pensamos en la palabra de Dios, ahí en Romanos 12:2 dice que, ¿cómo es la buena voluntad de Dios, hermanos? Sí, es agradable, es perfecta, es buena. Hermanos, Dios no nos da cosas malas. Dios nos da cosas agradables y a la altura de perfección. Y esa es la voluntad de Dios. Y Él dice que produce en nosotros no solamente el querer, sino que también nos da la fuerza para el hacer. Y eso lo hace, dice, por su buena voluntad. Ahora, hermanos, se genera una lucha en nosotros mismos para poder realizar eso. Y miren lo que dice Pablo. Pablo mismo, aquí está hablando a los filipenses, pero aquí mismo, en la palabra de Dios encontramos cuál era la experiencia de Pablo. Podríamos decir nosotros que Pablo todo lo que se proponía lo hacía. Un hombre santo, podemos decir. Un hombre que encontramos ahí el registro de estas muchas cartas que ninguno de los demás apóstoles pudo escribir, dirigidos por el Espíritu Santo. Fue Pablo el que encontramos ahí. Pero en el libro de Romanos, el capítulo 7, verso 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire lo que está diciendo Pablo en cuanto al hacer. Verso 16: y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué ley? La ley de Dios. Verso 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, hermano, pero ¿por qué Pablo dice esto? Si Pablo era un siervo de Dios, ¿había pecado en el corazón de Pablo? Podemos pensar nosotros eso. Pero si vamos, yo no sé si en el título de ese pasaje, de 15 en adelante, usted tiene un título ahí en su Biblia. ¿Y qué dice su Biblia? Yo tengo una Biblia como la que uso en la Scofield, ¿verdad? Y dice, la lucha entre las dos naturalezas. Ahí está, hermanos. La lucha entre las dos naturalezas. En usted y en mi persona hay dos naturalezas. Hay una lucha continua. Somos pecadores arrepentidos, salvos por gracia, pero la lucha está en nuestro interior. El hacer la voluntad de Dios nos agrada y queremos cumplir esa voluntad, pero hay una resistencia en nuestra carne. Mire lo que continúa diciendo Pablo. Verso 17, volvemos a leer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, esa naturaleza pecaminosa que había en él, que hay todavía en nosotros, pero que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y ese dominio lo va a tener el pecado si nosotros le damos lugar a la carne. Pero si le estamos dando lugar al Espíritu, ese dominio va a ser sujetado. Esa naturaleza va a ser sujetada. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira, ahí está esa lucha, hermanos. El querer el bien está en mí, dice Pablo, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está esa naturaleza, hermanos. No hago el bien que quiero. ¡Qué bien! Ir y predicar la palabra de Dios a alguien. Leer la palabra, el bien que quiero, leer la palabra. Hermanos, que yo comienzo a leer, pero me da sueño. Quiero hacer el esfuerzo, pero la carne está ahí luchando. Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sonó este aparato. Y ya nos entretuvimos. Y nos comenzamos a reír con el aparato. Esta gente no hay que inventar. Y ahí está, el mal que no quiero, eso sí lo obedezco. Lo hago y me entretiene, me distrae. Quiero tener la meditación, pero está bueno el programa. Tantas cosas, hermanos, que nos pueden distraer. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en quién, hermano? No en los hermanos. Es que los hermanos son los culpables porque mire, en esa iglesia no hay amor. No, hermano. Dice el pecado que mora en mí. Esa naturaleza está ahí. Está en nosotros, no olvidemos, hermanos, que está en nosotros. Podemos ser tentados a que esa naturaleza se rebele contra Dios en cualquier momento. De una u otra manera se puede revelar nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros y no darle lugar al Espíritu. El deseo de obedecer a Dios está en nosotros, pero la carne se opone a ese deseo. Hay una lucha interna. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, su palabra es la ley de Dios. Y dice que el hombre interior, o sea, esa naturaleza divina, que mora en nosotros mediante el Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo en el creyente. A medida nosotros le damos lugar al Señor Jesucristo en nuestra vida, nuestro ser va cobrando la imagen de Cristo. Y otros quieren ser como usted, hermano. Otros quieren imitar lo bueno que nosotros hacemos. La imagen de Cristo. Yo quisiera ser como usted. Yo quisiera ser como ustedes. Yo miro que ustedes son un matrimonio ejemplar y tantas cosas. Hermanos, dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero no porque nos veamos santitos, hermanos, no crea que no hay luchas. Aquí dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A dónde, hermano? En mis miembros. Estamos prestos para soltar la boca en un momento donde debemos de callar. ¿Tiene esa lucha, hermanos? No la tiene, lo felicito. Cuando debemos de mantenernos con la boquita cerrada, la abrimos. Y no la abrimos para proclamar bendición. La abrimos para quizás decir cosas que no edifican. Y está ahí ese pecado batallando en sus miembros, en mis miembros, nuestra lengua, nuestros pies que pueden procurar ir a decirle cualquier cosa a otra persona. Y voy a decirle esto, es que lo habré de ver, lo voy a decir, lo voy a confrontar y le voy a decir esto. Hermanos, ahí está esa ley que está en nuestros miembros, prestos para hacer lo malo, esa naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo mora en el creyente y se entristece vernos que lo tiramos de menos. No acudimos a Él y lo dirigimos al Señor. Señor, ayúdame esta tentación que estoy teniendo. No es más que carnal. Mi naturaleza carnal se está revelando en mí, Señor. No aprendemos a identificar. Mire cómo ese hacer y ese querer. Había una lucha profunda en el apóstol Pablo. Hermanos, qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Verso 23.
pero veo otra ley en mis miembros. Bueno, lo hemos leído. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren cómo Pablo se consideró a sí mismo. Se consideró miserable. ¿Quién, dice, me librará de este cuerpo de muerte? Humanamente, él sabía que no había nadie capaz para librarlo de ese cuerpo de muerte. Solo el Señor Jesucristo. Solo yendo a Él, hermanos. No valen consejeros humanos, no valen psicólogos. Vayamos a la presencia del Señor. No estoy diciendo eso con eso, hermano, que el consejo no es bueno. No, es bueno. El psicólogo, pues, escuche, pero no ponga su confianza en Él. Hay que poner con la ayuda del Señor nuestra confianza en Él, en el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a indicar lo mejor. Él nos va a decir si conviene entonces a ir a alguien y decirle, hermano, necesito un consejo. Y Él va a usar a ese hermano para que le diga el consejo que usted necesita, o los hermanos, el consejo que usted necesita. Pero usted ya fue primero al Señor y después está yendo al médico o a esto o aquello. Así, hermanos, el Señor quiere que nosotros actuemos, que nosotros hagamos. Gracias doy, dice Pablo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí están las dos naturalezas. Yo mismo, dice Pablo, con mi mente sirvo, hago lo que quiero hacer a la ley de Dios. Pero mi carne se resiste, dice, con mi carne sirvo a la ley del pecado. La tentación está presta. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos el contenido que necesitamos para poder nosotros no solamente querer, sino el hacer. Cuando el querer y el hacer vienen de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios, hermanos. Y el Señor nos dice cómo debemos hacer esto o aquello. Veamos lo que nos dice el Señor entonces. ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor? Hemos visto lo que somos. Esas dos naturalezas que están presentes en nosotros, la carnal y la espiritual, esas van a estar aquí mientras vivamos en esta tierra con nosotros, hermano. Esas están ahí. Con la única diferencia que el espíritu sujeta nuestra carne si nosotros alimentamos el espíritu. Y nuestra carne va a estar siendo controlada por el poder del espíritu. Porque es en este cuerpo, en esta carne que servimos a nuestro Dios. Pero el Señor nos dice cómo debemos hacer esto o aquello. Vamos a la palabra de Dios siempre y volvemos ahí a Filipenses. Filipenses 2:14 encontramos el primer ejemplo. Número 1. Mire cómo nos dice el Señor que debemos hacer las cosas. Aquí está el modelo, hermano. Es para usted y para mí. Dice, haced todos sin, ¿qué dice? Murmuraciones y contiendas. Hermano, tengo deseo de involucrarme en ese equipo de trabajo. Yo quiero participar. El Señor ha puesto ese deseo en mí. Quiero ser parte de eso, hermano. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Qué bien. Usted tiene ese querer. Ahora venga y haga. Y eso está bueno. Y Él está diciendo, nos dice, hermanos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahí es donde entra el campo de aplicación de lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bajo la voluntad del Señor, Él nos está indicando el modelo a seguir, cómo debemos hacerlo. Eso que estamos haciendo. Pero es que mire, hermano, solo nosotros somos los que hacemos esto. Miren los demás hermanos. Mira a ver si están aquí. Comienzan a venir las murmuraciones a nuestra mente y a nuestro corazón. Hermanos, háganlo sin murmuración y contienda. El Señor se agrada de eso. 1 Corintios
Ya el tiempo se nos está yendo. Todavía tenemos unos minutos. 1 Corintios 10:10. ¿O estoy confundido? Sí, tenemos tiempo. 1 Corintios 10:10. ¿Qué dice 1 Corintios 10:10? Ahí está. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quiénes eran ellos? ¿Recuerdan? Algunos de ellos, dice. Se está refiriendo en el contexto de lo que Pablo está hablando ahí. Se refería al pueblo de Israel. Y él nos está diciendo, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué le pasó a los que murmuraban? Perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor, hermanos? El diablo. De manera que cuando nosotros le damos lugar a la murmuración, estamos involucrados, estamos haciendo, pero en ese hacer viene el destructor. Ya te voy a poner una trampita aquí. Y comienza a haber batalla entre nosotros mismos. Satanás no quiere que tengamos unidad, hermano. Él es enemigo de la unidad de los creyentes. Y en el trabajo que el Señor nos manda a tener un mismo sentir, comienza a distanciarnos. Y comienza a ese mismo sentir, ya no comienza a ser el mismo sentir, sino el disentir. Y de esa manera, hermanos, Pablo nos está aconsejando, ni murmuréis. Vamos ahí a Números 14:2 para recordar más. Números 14:2, tal vez lo vemos ahí en la pantalla más rápido quizás. Dice: y se quejaron contra Moisés. Ahí están los murmuradores, mi hermano. Sucedió aquello. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahí están ellos dando a conocer su deseo. Ellos les dicen a Moisés y Aarón, están murmurando: ojalá muriéramos, hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos. Ellos estaban rebelados, hermanos. Hemos visto esto en otras meditaciones desde el punto de vista solo en el tema de la murmuración. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de murmuración. Hermanos, pero estamos viendo el modelo que Dios quiere, que nosotros hagamos las cosas sin murmuración. Israel estaba y debía atravesar el desierto sin murmurar. Dios les había demostrado de que ellos, que Él, nuestro Dios, estaba con ellos. Habían cruzado el Mar Rojo con el poder de nuestro Dios. Y habían transitado ya por el desierto y habían visto tantas maravillas. Pero ellos llega un momento que comienzan a murmurar. Hermanos, en el andar de nuestra vida espiritual, después de transitar tanto tiempo en el Señor, es posible que comencemos a murmurar y quedemos tendidos en el desierto. ¿Cuál desierto? En el desierto del pecado, en el desierto de este mundo y en el desierto de un mal testimonio. Hermanos, eso no quiere Dios de nosotros. El querer y el hacer de Dios. Cuando el querer y el hacer vienen de Dios, vamos a hacer las cosas sin murmuración, hermanos. Segundo, debemos hacer las cosas de corazón. Mire lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, hermanos. Debemos de hacer, hermanos, las cosas, el Señor nos ha dicho, sin murmuración, pero en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo, hermano, todo, cualquier cosa que haga usted, hágalo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí en el trabajo el Señor nos tiene ahí donde usted le tiene, hágalo de corazón. No lo haga para ellos, hágalo para el Señor. Mire, si lo hace para el Señor, lo está haciendo para ellos y ellos van a estar viendo
mis respetos. A él sí lo escucho. A ella sí lo escucho. La escucho. Ella si me habla con respeto. Si me va a decir algo, me habla igual, enmarcada siempre en el respeto. Si él me habla con respeto. Me dice la verdad, siempre con respeto. Y me ayuda a reconocer algo que yo debo mejorar. El empresario puede ser de que diga, me ha ayudado lo que él me ha dicho. Y más si usted por ahí cita una cita bíblica y está dando a conocer sus principios. Hacerlo, todas las cosas, dice, todas las cosas que hagáis, hacerlas de corazón. ¿Cómo? Para Dios y no para los hombres. Ahí en la comunidad donde estamos, donde quiera que estemos, en el grupo familiar que tengamos, en esa reunión familiar que estemos, quizás tenemos familias inconversas, mantengamos siempre, hermanos, nuestro hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Número 3, estos 3 ejemplos, hermanos, y vemos este último ejemplo. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos, pero vamos a ver estos 3. Debemos hacerlo todo según 2 Corintios 8:21. 2 Corintios 8:21, ahí encontramos como un tercer ejemplo que el Señor nos dice y nos pide cómo debemos hacerlo todo. Dice, procurando hacer las cosas, ¿cómo, hermanos? Honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Miren, hermano, qué interesante. Está la peor necesidad que de repente usted y yo podamos estar pasando y se abre la oportunidad. No sé si en el trabajo o en otro lugar donde usted esté, se abre la oportunidad. Me está ofreciendo, pero lo que me ofrece este hombre, desde el punto de vista bíblico, no es correcto. No es correcto. Pero ¿será que el Señor me lo está mandando? El Señor pide y he estado orando por eso. ¿Será que el Señor me lo está mandando? Y ahí está el destructor, hermano, haciéndonos dudar. ¿Será que sí o será que no? Comenzamos a tener más pláticas. Hermanos, que el Señor nos ayude para que estos principios que Él nos dice, cuando el querer y el hacer vienen de Dios, cuando el querer y el hacer vienen de Dios, vamos a hacerlo sin murmuración, hermano. Cuando el querer y el hacer vienen de Dios, vamos a hacerlo de todo corazón, con el deseo genuino, como lo hizo muchos hombres en la Biblia. Esdras, Nehemías, Daniel y mujeres de Dios que lo hicieron de todo corazón. Esther, Ruth, sirvieron a Dios de todo corazón. Josué, escogeos vosotros, dice Josué, a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Dios, porque su corazón le pertenecía a Dios y todo lo que hacía lo hacía para Dios. Hermanos, tercer lugar, que el querer y el hacer que Dios ha puesto en nosotros nos dice cómo debemos hacerlo, y es que lo debemos de hacer honradamente. Ese querer, y hermanos, y hacerlo debemos de hacer honradamente. Y aquí mismo en 2 Corintios 8:9 dice, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo.
desde el año pasado. Ahora bien, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Miren, hermanos, aquí está Pablo recordándole a los corintios qué debían ellos recordar y qué debían ellos hacer. Ese verso 9 dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo era el ejemplo que ellos debían de seguir. Dice que siendo rico se hizo pobre. Y les está recordando esto, que ellos debían de continuar esa vida ejemplar de querer, pero también de hacer. El ejemplo, hermano, suyo y mío es el mismo ejemplo de los corintios, porque ya conocéis, dice, ellos ya conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba hablando a personas inconversas, él estaba hablando a la iglesia de los corintios, y él en esta mañana nos habla a nosotros. Y el verso 10: y en esto doy gracia, doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Ellos ya habían comenzado a hacer ese trabajo, y les dicen: os conviene no solo hacerlo, sino también a quererlo. Aquello que ellos hacían, también lo debían de querer hacer siempre. Debía de permanecer en ellos. Y aquí podemos interpretar también un querer tanto de acción como un querer también de sentir, de amar lo que hacemos. Cuando nosotros le decimos a alguien: te quiero con todo mi corazón, le decimos a esa persona que le amamos. Aquí está ese querer de hacer, pero también de amar lo que hacemos. Ahora, pues llevad también, dice, a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hermanos, conforme a lo que tengáis. Hermanos, es que yo no tengo don para eso. Sirvamos a Dios, hermanos, en lo que tengamos para Él. Y si ahí en la intimidad de nuestros hogares nosotros doblamos las rodillas y clamamos a Dios, muchos hermanos, por todas las necesidades, hermanos, los hermanos enfermos van a estar recibiendo esa bendición y el Señor le va a estar recompensando a usted. Aquello que hace en secreto, Dios se lo recompensará en público. No solamente por los enfermos, sino también por los que anuncian el Evangelio, porque los que meditamos en su palabra. Hermanos, todos somos necesitados de esas oraciones. Verso 8 del capítulo 9: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sirvamos al Señor, hermano, con lo que tengamos. Hermano, si es que yo no le puedo traer al Señor mucho en las ofrendas, mire, yo estoy pasando una pobreza que supiera usted. Sacrifiquemos, como dijo el hermano Rafa, el fresquito. Sacrifiquemos ahí algo y démosle al Señor lo que podemos, lo que tengamos. Cumplir conforme a lo que tengamos, dice, y ahora dice: en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, que sea el Señor ayudando, porque Él es poderoso para hacer. No somos usted y yo, es el Señor. Dice que es poderoso para hacer que abunden en vosotros toda gracia, aquella gracia que les había dicho ayer desde el capítulo 8 de los Corintios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Cuando el querer y el hacer vienen de Dios, el Señor nos va a mostrar cómo hacerlo, y que sea el Señor ayudándonos. Sepamos que hay una lucha interna en nosotros mismos. El apóstol nos la enseña, y que sea Dios dirigiéndonos y dándonos la fuerza necesaria
para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Amén.